La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente a mí me apasiona. Mitos y excusas para no dejar de fumar. Lo que me apasiona es la posibilidad que tenemos cada uno de nosotros, los fumadores, las personas que fuman, de poder dar ese paso tan especial, tan importante. Hay un antes y un después en la vida de un fumador cuando deja de fumar. Y todo es mucho mejor. Bueno, de eso vamos a hablar en el programa de hoy con el doctor Sergio Aquino Fornerón, él es clínico neumólogo. Pero antes de presentarlo, antes de saludarlo, vamos a ver esta placa que dice que en el mundo fuman unas 1.300 millones de personas, según los datos de la OMS. Dejar de fumar es un paso que requiere fuerza de voluntad. Se estima que el 50% de los fumadores intentó hacerlo al menos una vez, pero existen excusas en las que muchas veces se respaldan para reafirmarse en el hábito. También circulan mitos y falsedades en torno al tabaco, que es importante derribar para no caer en falsos argumentos que lleven a seguir con este hábito perjudicial. Este es el tema que vamos a tratar hoy. Y vos, si fumas, quédate, escuchar el programa, por favor, mirar el programa, atájenle a los fumadores para que vean. Es importante, porque ¿de qué me sirve que vean solamente los no fumadores? ¿Verdad? Bueno, pueden transmitir la información que vamos a brindar acá, pero lo importante es que los fumadores puedan ver esto. Y habla una exfumadora. Ustedes ya saben, fumé 20 años de mi vida y después dejé, intenté 1000 veces y no podía, hasta que lo logré. Y hace 17 años que estoy sin fumar. Feliz como una lombriz. Bueno, ahí. Entonces, de esto vamos a hablar con el doctor Sergio Aquino Fornerón. Él es clínico neumólogo, gerente administrador hospitalario, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, especialista en neumología, gestión y administración hospitalaria, didáctica universitaria y formación basada por competencias de la UNA. MBA, especialidad Dirección General del Instituto Europeo de Posgrado y de la Universidad Europea de Monterrey, profesor adjunto de neumología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, exdirector académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Neumología, exsecretario y extesorero, fellow de American College of ¿cómo es? Chest Physician. Chest Physician. Thank you. Miembro titular de la American Thoracic Society y de la European Respiratory Society. Hoy no está bien mi inglés. Bueno, le saludamos. Un larguísimo el currículum. Él no es viejo, por favor, les aclaro. Hizo mucho en poco tiempo. El doctor Sergio Aquino Fornerón. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Vivi, por la invitación y un placer estar aquí con toda tu teleaudiencia. Bueno, un gusto tenerte aquí para hablar de esto que realmente es tan importante, el tema de que, o sea, lo importante es que nadie comience a fumar, ¿verdad? Que por favor no fumen, pero qué importante es saber que se puede dejar de fumar y hablemos hoy de mitos y de excusas, que todos los que alguna vez fuimos fumadores, de eso nos agarramos para seguir con este vicio. Sí, así mismo. Una vez que uno inicia el hábito tabáquico, sí, es difícil dejarlo, pero lo que hay que saber es que si la persona realmente quiere dejar de fumar, se puede. Hay muchas técnicas y métodos, diferentes tipos de esquema de tratamiento, sean farmacológicos y no farmacológicos para dejar de fumar, sí. Pero lo importante acá es que la persona quiera dejar de fumar, porque como decía en la placa inicial, como habías mostrado, que al menos la mitad o un poco más de la mitad de los pacientes que fuman tratan alguna vez en su vida de dejar el hábito, pero les es difícil. Y ahí es donde entra mucho el apoyo, tanto familiar como su entorno y obviamente del profesional médico para que lo logre, ¿no? Claro, claro, porque además de ser un hábito, es un vicio.
Entonces el cuerpo pide. Hábito, vicio, adicción. Es lo mismo. Parecería como una pregunta múltiple hecha de exámenes. Todas son correctas. Ya. Pero en realidad es una adicción. ¿Por qué? Porque de los componentes del cigarrillo, del humo que uno consume al fumar el cigarrillo, hasta la década del 60 se creía y se conocían 3 sustancias principales. La nicotina, que es el adictivo, la sustancia que te vuelve adicto al tabaco. El alquitrán, que es el cancerígeno, y el monóxido de carbono, que es lo que te produce todas las alteraciones de oxigenación en sangre y todo lo que conlleva a exacerbar o aumentar los efectos de tanto de la nicotina como del alquitrán. A partir de los 2000, inicio de los 2000, se conocen más de 15.000 sustancias tóxicas en un cigarrillo. Por ejemplo, el benceno, la benzina o el cadmio que está presente en las pilas alcalinas. Es como ¿Están en el cigarrillo? Están en el cigarrillo procesado. Es como chupar una pila. Y es como si fuera que estás fumando una pila alcalina. Dios. Con lo tóxico que es y con lo que las pilas cuando tiramos las ponemos en un recipiente para no tirar así porque contamina, ¿verdad? Ponemos un recipiente de plástico, qué sé yo. Imagínate que las pilas alcalinas tardan en degradarse más de 1000 años. Si no son procesadas para poder desecharlas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que estamos fumando si es que nos vemos otras cosas. No digo de cambiar de adicción, pero al menos tratar de no fumar, ¿no es cierto? Claro, bueno, y de eso vamos a hablar hoy. Sabemos que no es una tarea fácil, sabemos que no es decir nomás, ay, bueno, dejo de fumar, ya está, no, pero vamos a ver cómo se puede lograr y hoy vamos a hablar de los mitos y las excusas que no te dejan dejar de fumar. Hacemos un corte y volvemos. Bueno, continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Sergio Aquino Fornerón. El tema de hoy es el cigarrillo, el hábito de fumar, el vicio, la adicción que produce el cigarrillo. Se entiende, doctor, se entiende perfectamente que una persona que fuma y que ya forma parte de su día a día el cigarrillo, se entiende que le cueste mucho dejar. No es para decirle, ay, vos no dejás porque no querés. Sí, así mismo, porque típico que se le dice a la gente, no querés nomás o no querés desviarla, querés llamar la atención. Sí, sobre todo eso se da mucho en edades jóvenes, ¿no es cierto? Hay algo que en la consulta médica uno puede realizar que se llama el test de Flagstrom. El test de Flagstrom, que es una evaluación, unas 5 preguntas que uno le hace al paciente para saber el nivel de dependencia nicotínica. Y de acuerdo al puntaje que tiene, que va de 0 a 15, si son menos de 5 o 6 puntos, es la dependencia mínima a la nicotina. Y cuando superan los 10 es dependencia máxima. Depende de ese test de que el profesional médico le pueda ayudar al paciente a decir, bueno, estas son tus opciones para dejar de fumar si vos realmente querés dejar de fumar, que era lo que hoy creo que tenemos que tratar de recalcar eso, porque según las estadísticas, como volvemos a mencionar de la primera placa, siempre el paciente trata de dejar cuando se da cuenta que es adicto, ¿no es cierto? Sí. Y cuando va perdiendo ciertas cosas cotidianas de la vida, como por ejemplo su pareja ya no quiere dormir con él porque él no aguanta el olor al cigarrillo, o en ciertos ambientes ya no se le acepta porque no podés estar en ambientes no fumadores, etc. Entonces, de acuerdo a ese test, uno puede evaluar y decir, bueno, si tu dependencia es baja, no necesitas tomar medicamentos y sí hacer todo lo que es el tratamiento no farmacológico, o si es dependencia alta, sí ya requiere, además de los grupos de apoyo, tratamiento psiquiátrico con medicación específica. Claro. Sí, porque yo creo importante, vamos a hablar de los mitos y las excusas, pero antes de entrar en mitos y excusas,
hablar del fumador, de esa persona, ese ser humano que por A o B motivos comenzó a fumar, generalmente cuando uno es joven, ¿verdad? En mi caso, adolescente, quería estar igual que el grupo, quería ser aceptada, qué sé yo, toda esa historia, y comenzás a fumar y es la rebeldía y bla, 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 todo eso. Entonces es algo que ya se trae, es algo que sirvió para algo o pensamos que nos sirvió para algo y después ya es una cárcel, ya estamos encarcelados en ese vicio. Y es un ser humano que en algún momento dice sí, quiero dejar, intenta dejar y se da cuenta que es dificilísimo y cae otra vez y dice bueno, un poco más adelante no me voy a dejar. O sea, uno se autoconvence de que va a poder. Ahora nomás no, porque estoy nerviosa, porque tengo exámenes, porque no sé qué. Inventamos cosas, ¿verdad? Así mismo. Pero ¿por qué quiero hablar del fumador? Porque es un ser humano que cuando quiere dejar, cuando quiere algo, no puede lograrlo. Y entonces se frustra y eso hace que tenga más ganas, otra vez más necesidad, parece, de fumar. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí, doctor? Lo primero es que tanto el paciente como sus allegados directos, la familia, la pareja, los amigos y eso, traten de ayudarle a que consulte. Uno ante lo mínimo que le pase tiene que consultar, porque como yo siempre les explico a mis pacientes, el médico está para tratar pacientes sanos, no para cuando vos estés internado a punto de entrar en terapia. Claro. Entonces, y tratarse pacientes sanos cuesta mucho más barato que estar enfermo cada rato. Claro. Entonces, cuando uno detectamos que esa persona necesita y mismo no se da cuenta o quiere pero no lo expresa fehacientemente, lo expresa con ciertas actitudes, de ayudarle y de acudir a la consulta profesional para poder ver, de acuerdo a cada paciente, el tipo de esquema que requiera para poder lograr dejar la adicción al tabaco. Claro, o sea, depende de cada paciente, o sea, se va a consulta contigo, vos le haces el test y ahí sabes cuál es su nivel de adicción. Y de acuerdo a eso es el tipo de esquema de tratamiento, como te decía, farmacológico y no farmacológico. Claro. A veces que uno no necesita sí o sí tomar pastilla para dejar de fumar, sino que inclusive con grupos de apoyo, con terapia psicológica y eso uno ya lo deja, o mismo solamente con apoyo familiar. Pero como te decía, depende mucho de que la persona, si desde el primer instante que quiera dejar de fumar, eso ya el 50% de la batalla ya tenemos ganado. Claro, perfecto. Bueno, genial eso entonces. Fuerza a los fumadores que se puede dejar de fumar. Y ahora vamos a ver algunas excusas o algunos mitos sobre por qué no se puede dejar de fumar. Vamos a ver este primer material. Fumar es solo un mal hábito y unos cigarrillos no hacen daño. La nicotina es una droga muy adictiva. Fumar no es un hábito o un vicio, sino una adicción. El consumo de tabaco está catalogado como enfermedad. No hay ningún nivel de consumo seguro para la salud. El riesgo de enfermedad coronaria aumenta luego de fumar de 1 a 4 cigarrillos por día. Los fumadores de pocos cigarrillos también tienen mayor riesgo de cáncer de esófago, estómago y páncreas. Fumar 1, 10 o 100 cigarrillos por día produce exactamente el mismo daño. Acá la única diferencia que hay es en la cantidad de años de fumar. Hay un índice que en neumología uno enseña a los estudiantes de medicina y que eso es el pan de cada día de los neumólogos antes de la consulta respiratoria, que a todo paciente mayor de 10 años ya se le pregunta, y después te voy a contar por qué de 10 años. ¿10 años de edad? Sí, porque en la encuesta, bueno, ya te voy a decir ahora. En la encuesta de adicciones 2000, realizada ya entre el 2001 y 2004 por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, se vio que la adicción al tabaco se inicia con el alcohol aproximadamente en una edad promedio de 11 años. Por favor. Y cuanto más la persona vive en áreas más rurales, lejos de la urbanización, es menor la edad.
Nosotros llegamos a ver, yo participé cuando era residente de segundo y tercer año de neumología en esa época, en el grupo del Programa Nacional de Control del Tabaquismo del Ministerio, y como representante de la cátedra de neumología del Hospital de Clínicas de la UNA. Y ahí se llegó a ver en un departamento, el Caguazú, que es el departamento más pobre económicamente hablando del país, donde había niños que iniciaban su hábito tanto del tabaco como el alcohol entre los 8 y 9 años. Dios mío. Entonces, eso si llevamos extrapolado al crecimiento poblacional que tenemos hoy día, nos damos cuenta que continúa eso. Entonces, por eso siempre uno tiene que hacer esa pregunta de cuántos cigarrillos por día fumás, lo máximo que llegaste a fumar en un día, y eso multiplicado por los años de hábito, te da un índice que se llama paquetes año. El índice paquetes año lo que me dice es cuánto es el riesgo que yo tengo de sufrir tal o cual enfermedad respiratoria o cardiovascular a medida que aumenta el paquete año. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10 años de hábito, por 10 cigarrillos por día, por 20 años de hábito, dividió una constante que es 20, que sinceramente ahora no me acuerdo de dónde sale la constante, pero es de estudios epidemiológicos. Sí. Te sale, para hacer rápido el cálculo, te sale 10 paquetes años. 10 paquetes años te dice y te da el índice de que tenés fumando de 0 a 5, 50% de riesgo que pasando los 30 años vos sufras de bronquitis crónica. Entre 6 a 12, 15 paquetes años de enfisema pulmonar y más de 15 el riesgo de 60% de tener cáncer de pulmón pasando los 45, 50. Entonces eso en una consulta uno evalúa y también ayuda en la dependencia nicotínica en el test que hablábamos anteriormente. Por eso es muy bueno el material que se vio que fumes 1 o fumes 100, el daño producido al tejido pulmonar es lo mismo, y ahí lo que depende de sufrir tal o cual enfermedad ya depende de la cantidad y de los años de fumar. Claro, pero para que se entienda, o sea, para que yo entienda primero, porque es una parte que no entendí. O sea, hace mal fumar 1 o 10, o X. Pero no es el mismo daño si fumas 1 que si fumas 10. Claro, y no es lo mismo haber fumado 5 años de tu vida y abandonaste a que continúas fumando esos 5 a 10 cigarrillos por día. Ya. Obviamente, por eso ese índice que da la cantidad de cigarrillos por los años de hábito. Sí. Aunque vos hayas fumado, por ejemplo, 40 cigarrillos en un día durante 5 años, ¿sí? Dividido 20, capaz que te da lo mismo que haber fumado 5 cigarrillos por día, pero durante 20 años. Claro, claro. O sea, el índice es lo mismo y el daño capaz probablemente que tenga el mismo efecto a la misma edad que esas ambas personas con diferente hábito se manifiestan, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué algunos con igual hábito te puede dañar o no el cigarrillo? Y eso influye mucho en la genética, la herencia que uno tiene. Influye mucho. Eso se ve que está relacionado a las razas. Ahora ya no se dice más raza, pero bueno, yo cursé el colegio en la década del 80 y 90, así que soy vieja escuela. Entonces sí, en la raza negra, en África, por ejemplo, eso se ve que de acuerdo al índice de la dependencia nicotínica de tu hábito tabáquico, que a más temprana edad se ven esos tipos de enfermedades que hablamos antes, con menos años y cigarrillos fumados que una persona raza caucásica o blanca. Perfecto. Bueno, seguimos entonces con el otro material que habla que con un poco de fuerza de voluntad se puede dejar de fumar. Con un poco de fuerza de voluntad se puede dejar de fumar. Para muchos, tener fuerza de voluntad no es suficiente, ya que fumar es una adicción. Existen tratamientos psicosociales y farmacológicos que duplican las chances de éxito. Siempre es bueno dejar de fumar con algunos beneficios inmediatos. Incluso aquellas personas que dejan de fumar después de los 60 años mejoran su expectativa y calidad de vida.
Bueno, de esto vamos a hablar a la vuelta del corte porque tenemos que hacer un pequeño cortecito ahora y también les voy a contar qué me hacía mi hijo menor con mis cajas de cigarrillos porque él quería que yo deje de fumar. Volvemos. Bueno, con un poco de fuerza de voluntad se puede dejar de fumar, dice. Decía el material y supuestamente es un mito. O sea, yo creo, vamos a escucharle al doctor, pero yo creo que con un poco de fuerza de voluntad no, pero con mucha fuerza de voluntad sí se puede. Doctor, ¿qué pensás vos de eso? Sí, es el mínimo porcentaje de pacientes que dejan de fumar de un día para otro. Pero sí, claro que se puede, depende mucho de uno. Volvemos a lo mismo. Mientras el paciente quiera dejar de fumar, todo se puede. Sí. Con un poco de voluntad, con mucha voluntad, solo con apoyo de sus íntimos, pero sí se puede perfectamente. El tabaquismo es la primera y tal vez la única, pero la primera causa de morbimortalidad. Morbilidad es enfermedad y mortalidad es muerte, ¿no es cierto? De morbimortalidad en el mundo evitable. O sea que si no te vas a enfermar y no te vas a morir cuando dejas de fumar. Claro. Entonces, porque depende mucho de uno. Sí. Pero en algunos pacientes el nivel de adicción es tan alto que se necesita de apoyo, obviamente del equipo de salud, porque es multidisciplinario, no es solamente el neumólogo. Ahí entran a catalogar nutricionistas, kinesiólogos, psicólogos, a veces psiquiatras. No hay que tenerle miedo al psiquiatra, le voy a hacer propaganda al colega también, a la especialidad colega. De vez en cuando, y sobre todo ahora después de la pandemia, muchos necesitamos ir. Sí. Pero el tabaquismo en este caso sí, que uno puede dejarlo. Ese creo que es el mensaje principal del programa hoy, ¿no es cierto? Que se puede dejar mientras uno quiera y aunque uno no quiera también. Claro. Todo depende que se necesite de tener alguien que te quiera mucho para que te lleve al lugar de estar en mejor estado de salud. Sí, porque si vos te pones a pensar, o sea, la lógica te dice, estás comprando tu cáncer, estás comprando tu enfermedad, porque si fuera, o sea, gratis vos fumás, pero comprás tu enfermedad y tu riesgo de muerte. Tu riesgo de muerte y todo lo que eso acarrea a tu familia, ¿verdad? Porque el que fuma, él se enferma, él, pero también a los que están alrededor. Sí. No es solamente yo nomás y de algo hay que morir, ese es el famoso también, no, ¿verdad? Ay, no, perdón, pero conmigo no. A mis pacientes les digo, conmigo no me vengan nadie con ese discurso porque no es así. Claro. La expectativa de vida ha aumentado prácticamente casi 20 años en los últimos 40. En este país la expectativa de vida después de la guerra, la Triple Alianza, no pasaba los 45 años. Y eso se mejoró la calidad de vida gracias a los avances que hay en todos los niveles de la vida cotidiana, entre ellos la medicina, obviamente. Entonces, por ejemplo, antes nuestros bisabuelos o tatarabuelos que vivían hasta los 60, 65 de edad promedio, hoy tenemos edad promedio que esa expectativa de vida subió a 78, 83 años en promedio, o sea, 80. Inclusive hay muchos que ya no hablan de tercera edad para referirse a los abuelitos mal llamados viejitos, sino que ya se habla directamente de cuarta edad para referirse a aquellos mayores de 80 años. Ya, fantástico. Bueno, vamos a ver otras excusas o mitos. A ver. Mi abuelo fumó toda la vida y murió a los 90 años. Las estadísticas dicen que la mitad de los fumadores mueren por el consumo de tabaco y el 25% muere en la adultez temprana, perdiendo de 20 a 25 años de vida. Además de los peligros extras que conlleva, en nuestro país,
Más del 40% de los jóvenes no sabe que el cigarrillo produce enfermedad cardiovascular. 60% no sabe que puede producir embolia cerebral y el 30% no sabe que las embarazadas que fuman tienen más riesgo de tener hijos de bajo peso. Produce mayor riesgo de padecer cáncer cervical, osteoporosis, menopausia temprana, abortos, embarazo ectópico e infertilidad. Doctor, y agregando a esto, impotencia en los varones. Sí. Eso es lo que hay que decirle. Ahí van a pensar 2 veces antes de fumar. Me van a crucificar por el comentario, pero independientemente del horario de la transmisión del programa, yo a los pacientes en la consulta, menores de 30 años, le digo, ¿vos cuánto es tu efectividad sexual semanal? 5 veces a la semana, todos los días, tu pareja está feliz, independientemente de tus gustos, ¿no es cierto? Sí. Porque eso también ya hay que tener mucho cuidado hoy día de hablar de género. Entonces, le digo, ahora tú tenés un alto rendimiento y tu satisfacción es plena porque el único beneficio que tenés es tu edad. Tenés 22 años, 24, 25. Ahora, cuando pases la barrera de los 40, a los varones, no lo vas a endurecer ni con rayo de bicicleta. ¿Por qué? Porque el humo, el cigarrillo, el consumo del tabaco afecta las arterias y las venas de pequeño calibre, que son las que irrigan el pene y que es la principal causa de la buena erección peneana. Claro. Entonces, el cigarrillo, además de producir todas las enfermedades respiratorias, bronquitis crónica, exacerbación de asma bronquial, primera causa de cáncer de pulmón, etcétera, las enfermedades cardiovasculares, accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, el famoso derrame cerebral que son los ACV, etcétera. Todas las enfermedades que se mencionaron en las placas anteriores también producen mucha impotencia sexual, sobre todo en el varón, pero también en la mujer. La mujer no tiene erecciones porque no tiene pene, pero sí su libido está disminuida y su nivel de satisfacción para llegar al orgasmo está disminuida. Entonces, eso se vio mucho. Hay un trabajo publicado en, no recuerdo si es Holanda o Bélgica, pues siempre me confundo entre ellos dos como son países limítrofes, allá por ya un trabajo viejo, pero tiene 10 años, allá por el 2010-2011, que se vio que en las mujeres jóvenes su satisfacción sexual estaba muy disminuida en un 30%, las fumadoras comparadas con las no fumadoras. Y aquellas que dejaron de fumar recuperaban eso a los 2 años, recién a los 2 años del abandono de hábito. Entonces eso es muy importante también decir, y no tener pudor en la consulta. Pero claro. Porque cuando uno consulta, primero el paciente que tiene que tener toda la libertad y confianza con su médico, de contarle todo, y los médicos que estamos obligados a guardar el respeto del secreto profesional, de no tener miedo de hacer ese tipo de preguntas a los pacientes. Y para poder tener una intervención y una mejor educación de salud del paciente, porque así también entran mejor en confianza el paciente y sobre todo te cumplen mejor el esquema de tratamiento. Cuando están mucho mejor educados y tienen mayor información. Claro, por supuesto. No, porque también es hablar con el paciente, que el paciente te conteste, que hay una comunicación, ahí no es nada más que el médico le diga, tenga que hacer esto, sí. Bueno, dale, gracias doctor, y me voy, ¿verdad? No, y sobre todo que hoy día, habiendo tantos esquemas de tratamiento, siguiendo con la línea de lo que hablábamos al principio, que de acuerdo a tu test de Flagstrom de dependencia nicotínica, de acuerdo a tu índice de paquetes años de hábito, decirle, bueno, tus opciones son A, B, C. El paciente es el que tiene que tener, el que tiene el poder de decisión. El médico es más bien orientador y que acompaña el esquema de tratamiento. Pero eso de ser médico intervencionista y dictador, que es lo que yo digo se hace, ya no corre más. Eso se dejó en la década del 90. Ahí está, ya no funciona. Vamos a hacer una pausa, volvemos ya.
Continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Sergio Aquino Fornerón. Él es clínico neumólogo. Doctor, ¿hay algún lugar, además del privado, que uno puede ir a consultar con un neumólogo, que la gente que quiera dejar de fumar pueda ir a un lugar público, que pueda ir y tener esa atención? Sí, claro. Los dos centros formadores neumólogos principales del país es la Cátedra y Servicio de Neumología en el Hospital de Clínicas en San Lorenzo y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Juan Max Boedner, el famoso INERAM, sobre Avenida Venezuela, ¿no es cierto? Los otros centros formadores son el Hospital Central de IPS y el Hospital Nacional de Itagua, que son los que tienen programas de formación de neumología. Consultar con neumólogos en hospital público, tanto en hospitales del Ministerio, en hospitales grandes me refiero, como por ejemplo el Hospital Nacional, que tiene los especialistas. En el caso de asegurados de IPS, tengo entendido que además del Hospital Central, también están en Clínica Boquerón y en la Clínica 12 de Junio. Y el Hospital de Clínicas, como había mencionado antes. Eso aquí, lo que respecta a Asunción y área central, ¿no es cierto? Sí. Departamento central. Pero también hay neumólogos en el interior del país, en las ciudades grandes que me acuerdo, son Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Concepción. O sea, habemos varios ya que estamos repartidos por el país para tratarles, porque la primera causa de motivo de consulta todo el año en todas las edades, independientemente del sexo, sean varones o mujeres, es las enfermedades respiratorias. Así que ante la mínima situación, claro, otro mensaje, que la población acuda a la consulta. Así mismo. Y si vos sos fumador y querés dejar de fumar, intentaste 1000 veces y no pudiste, bueno, a lo mejor lo que necesitas es una ayuda médica, entonces podés ir y hay consulta gratuita en todos estos lugares que dijo el doctor. Vamos a seguir con los mitos o las excusas para no dejar de fumar. A ver. Si dejo de fumar, voy a subir de peso. Esto se reduce si se calma la ansiedad comiendo cosas saludables en lugar de comida rica en calorías. Los 5 kilogramos se pueden perder fácilmente con una dieta. El daño que produce seguir fumando puede ser irreversible. Sí, la dieta influye muchísimo. Una de las cosas que está asociada a la potencia, o sea, la exacerbación de la producción de cáncer de pulmón en todos aquellos fumadores, es que no tienen dieta rica saludable. Se come mucha comida procesada, muchos picantes. Entonces, eso ayuda a que se exacerben las enfermedades producidas por el tabaco. Entonces, si uno deja de fumar, aumenta de peso. Tenés el riesgo de aumentar de peso, sí. ¿Por qué? Por la ansiedad que produce el dejar el hábito. Como cualquier tipo de dejar cualquier tipo de adicción, no solamente al tabaco, ¿no es cierto? Entonces, por eso ahí es donde vuelvo a insistir que el trabajo es multidisciplinario, que no solamente el neumólogo, sino también ahí con ayuda del nutricionista o nutriólogo para que le ayude al paciente a poder equilibrar su dieta. Pero que en la consulta médica, si es que hay algunos pacientes que no pueden acudir por el motivo que sea al especialista, uno ya tiene y ya sabe qué orientaciones darle al paciente en las dietas para que tratar de contrarrestar lo máximo posible el aumento de peso como efecto colateral del haber dejado de fumar. Perfecto. Vamos con otro material a ver qué nos traen. A mí fumar no me hace nada, no tengo ningún síntoma. El tabaco afecta la salud desde el momento en que se empieza a fumar, pero no se nota. En la mayoría de los casos, las enfermedades producidas por el tabaco tardan años en desarrollarse, dándole al fumador la falsa sensación de que no le pasa nada. Fumar no solo provoca cáncer de pulmón o laringe.
El consumo de tabaco afecta todos los órganos del cuerpo, aumentando el riesgo de cáncer, de enfermedad cardiovascular y de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Yo tenía una tía que falleció de POC, la última enfermedad que se menciona en este mito, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, complicaciones de la EPOC. Ella llegó a tener un índice tabáquico, si se acuerdan, el cálculo era cigarrillos por día fumados por años de hábito dividido la constante 20. Mi tía Gladys tenía un índice tabáquico de 120 paquetes año. Es muchísimo. Sí, muchísimo. Imagínate si vos con más de 15 tenés 30-40% de riesgo de tener cáncer de pulmón pasados los 45 años. Ella tenía un índice de 120 paquetes año. Fumó hasta 5 o 10 años antes de fallecer. Y ella siempre, su típica excusa, como dice la placa ahora, era yo aunque fume 20 cigarrillos por día, en mis controles clínicos mis pulmones están limpios y sanos. Aproximadamente 18-20% de los pacientes son asintomáticos. ¿Qué significa? Que aunque fumen 40 cigarrillos por día, no tienen ni un síntoma, tienen una vida saludable, entre comillas. Y aproximadamente el 32% tienen un estudio de radiografía o tomografía normal, o sea, no se ve nada en la radiografía o en la tomografía. Pero como bien decía el informe, esto no quiere decir que el paciente no esté enfermo. Que sea asintomático o los estudios salgan negativos no significa que uno no tenga nada. Por eso es bueno ir a consultar, aunque uno esté sano, entre comillas. Con el solo trámite o con el solo tema de ser adicto al tabaco, o sea, de ser fumador, uno ya debería hacerse controles mínimamente anuales. Bueno, tenemos otro más. A ver. Esto está genial. Mirá lo que dice. Los cigarrillos electrónicos sirven para dejar de fumar. No existen evidencias científicas de su eficacia y seguridad. Al simular el acto de fumar, no contribuye a que los fumadores abandonen el componente psicológico del consumo de tabaco, independientemente de que contengan o no nicotina. Contienen ingredientes que producen cáncer, como las nitrosaminas y otros químicos tóxicos peligrosos para la salud, como el etilenglicol, utilizado como anticongelante para los automóviles. El propilenglicol, por ejemplo, se asocia con síntomas respiratorios y mayor riesgo de asma en personas predispuestas. Los famosos vapeadores, los vape, son, y yo diría 100 veces peor que un cigarrillo. Dios mío, escuchen bien esto. El fumar un cigarrillo rubio o procesado, porque ahora no existen más los cigarrillos negros. Yo me acuerdo de la época cuando era chico, con la despensa de mi abuela que se vendía la B, que era de los Bo. Perdón por hacer propaganda, pero ya no existe el cigarrillo. El cigarrillo negro, ¿qué significa para los millennial y centennial que no conocen? Que es la hoja de tabaco cortada, crubicada, por así decirlo, y puesta en su hoja enrollada y puesta con su filtro y luego empaquetado, ¿no es cierto? Y el cigarrillo procesado es cuando la hoja seca del tabaco pasa por diferentes procesos para llegar a lo que hoy se conoce con diferentes marcas que hay en el país y a nivel mundial. Entonces, el cigarrillo rubio, que es el cigarrillo procesado que se vende hoy día, tiene más de 15.000 sustancias tóxicas, las tres más conocidas: nicotina, alquitrán, monóxido de carbono. Entre ellos mencionamos la benzina y el cadmio, además de polietilenglicol, que es una de las sustancias que tiene el vapeador. Eso es del cigarrillo. El vape, lo que sí tiene nicotina. Es mentira que las sustancias que produce la aerolización del gel que va dentro del aparato no tienen nicotina. Es mentira.
Eso es totalmente mentira. Todos los vapeadores tienen nicotina. Y la nicotina de los vapes está mucho más exacerbado por todas las sustancias que mencionaba el informe, que no tiene el cigarrillo procesado, que tiene otras sustancias. Por eso hay un informe o trabajos publicados entre el año 2020 y 2021 de los efectos de vapeadores en menores de 25 años, publicados por los Institutos Nacionales de Salud, los famosos NIH de Estados Unidos, donde se ve que el fumar vape, primero no te saca el hábito tabáquico, al contrario, te exacerba. Tercero, te produce 40 veces más riesgo de enfermedades, todas las enfermedades que mencionamos antes, pulmonares, cardiovasculares, estomacales, pancreáticas, hepáticas, urológicas, sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y en menores de 25 años se vio 150 jóvenes entre 18 y 22 años muertos en todo Estados Unidos por una enfermedad llamada EVALI, por sus siglas en inglés, que se llama enfermedad aguda por lesión injuriosa del tejido pulmonar. Dios mío. Te produce un síndrome de distrés respiratorio tan severo que te puede llegar a matar en menos de una semana. Por favor. Y eso se ve mucho en menores de 25 años. Y en este país hoy día la venta de los vapeadores sin control. Es como que entró, como que no hace el daño que el cigarrillo hace y es mejor que el cigarrillo. Y estamos viendo que es peor, 1000 veces peor. Sí, mucho peor. Y los padres, nadie le dice a su hijo, tomá, fumá un cigarrillo, pero le vemos a la gente muy joven vapeando, porque bro, está de moda, ¿verdad? Pero hace daño. Pero Vivi, aunque los padres no le compren el vapeador, la venta es libre. Claro. No hay control. No como el alcohol o el cigarrillo, por ejemplo, que vos si tenés 17,11 meses, 17 años, 11 meses, no te venden porque son menor de 18. Bueno, ¿no es cierto? No sé dónde, porque se vende bueno, también. pero el mínimo control que hay. Pero en el caso de los vapes, no. Y las tiendas de venta de vape crecieron como las canchas de pádel. Sí, o sea, sí. Como Sí. hongos crecieron. Es impresionante. Y cero control. Y nos vamos a lamentar al santo botón, por no decir otra expresión, si llega a suceder, de acuerdo a las estadísticas que están teniendo los estadounidenses hoy día, Qué si eso llega a suceder acá. Porque nuestro sistema sanitario no está como para contener ese tipo de aluvión de enfermedades agudas, porque el paciente se te descompensa en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, yo creo que esto es más que claro, todo lo que está diciendo el doctor. Nosotros vamos a hacer un corte, a la vuelta estamos con las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Bueno, y estamos en la parte final del programa, pero tenemos unos minutitos para esas preguntas que ustedes están enviando a través de las redes sociales a nuestro invitado, el doctor Sergio Aquino Fornerón. Vamos, por favor, con esa primera pregunta. ¿El tabaco produce un efecto tranquilizante? Al principio sí, al principio el hábito, pero tiene algo que se llama efecto rebote. El efecto rebote es que al principio sí te tranquiliza y después deja de tener ese efecto. ¿Por qué? Porque el paciente necesita seguir fumando más cigarrillos para mantener ese efecto. Sí. Entonces, la respuesta sería depende. Depende de cuándo tiene su efecto tranquilizante, que es al inicio de las pitadas, por así decirlo, pero que como el hábito va en aumento, entonces uno necesita seguir fumando más cigarrillos para mantener el mismo efecto, que ahí ya se denota el nivel de adicción al tabaco. Perfecto. Vamos con otra consultita.
¿Una mujer que fuma y toma anticonceptivos tiene mayor riesgo cardiovascular? Sí, claro que sí. Aumenta 4 veces el riesgo cardiovascular en la asociación entre el hábito tabáquico y el consumo de anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales hay que recordar que es una de las primeras y más comunes causas de desarrollo de trombos, o sea, de coágulos en las piernas, en el sistema venoso profundo de las mujeres. Y cuando ese coágulo se desprende y viaja por la economía, o sea, a través del cuerpo, puede ir a impactar tanto en pulmones como en corazón o en cerebro. Eso se llama tromboembolismo. Y cuando se aloja en pulmones, ese trombo de las piernas que a nivel inferior viaja hacia los pulmones y queda en pulmón, eso se llama tromboembolismo pulmonar. Eso está muy exacerbado, el riesgo de sufrir los tromboembolismos o la producción de coágulos mucho más frecuente cuando uno asocia el hábito tabáquico mientras estás tomando anticonceptivos orales. Perfecto. Y vamos con esta última consulta. ¿Un fumador pasivo tiene el mismo riesgo de enfermedades que un fumador activo? Bueno, el fumador pasivo, que es el que convive con el fumador activo, uno tiene que, si vos estás en un evento social, estoy contigo, por ejemplo, en tu época de fumadora, ahora no. Sí. Y en el cumpleaños del sábado estuvimos 2 horas juntos, 2 horas de contacto no me hace ser fumador pasivo. Ahora, yo como tu marido que vivo contigo todos los días, o tu hijo, sí. Entonces ahí sí me hace ser fumador pasivo porque soy contacto viviente de la persona fumadora activa. Eso primero hay que definir bien porque hay muchos que preguntan y dicen yo soy fumador pasivo porque había sido que tuve contacto solamente los sábados cuando me voy a bailar al boliche de estas cosas. No te hace ser fumador pasivo en esos eventos ocasionales. Ahora, el fumador pasivo sí tiene mayor riesgo de sufrir todas las enfermedades que mencionamos durante el programa que el fumador activo. ¿Por qué? Porque está consumiendo el humo procesado del fumador activo. El fumador activo le mete la pitada, procesa el humo del tabaco dentro de su cuerpo, metaboliza y cuando exhala humo procesado del cigarrillo, del tabaco. Y ese humo procesado ya está metabolizado o alterado químicamente por mi cuerpo, que a vos, fumadora pasiva, como contacto mío frecuente, entonces te puede producir hasta 3 veces más, el doble o 3 veces más los riesgos de sufrir las enfermedades que mencionamos que una persona de fumadora activa. Bueno, ya terminamos el programa. Ahora, cuando hablamos de fumadores, ¿es fumadores de cigarrillo o vapeador? O vapeadores, lo mismo. Perfecto. Y vapeadores peores que el fumadores de cigarrillo. Tal cual. Doctor, gracias. Te esperamos en un próximo programa. Sí, a las órdenes, cuando quieran. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros también nos encontramos en el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.